Sí, a continuación escucharemos la disertación del ponente internacional, el doctor Jesús Arroyo Moreno, de México. Se recuerda a los colegas presentes que como no va a haber receso especial después de terminar la intervención del doctor Arroyo Moreno, que pueden inscribirse aquí en la Secretaría a la derecha para la intervención que posteriormente pueden formular. Señores integrantes de la mesa, señores, señoras, ante todo, tengo que hacer una advertencia. El doctor Vázquez Rossi ha hablado de toda una problemática inmensa. Problemas ecológicos, problemas de protección de la cultura, problemas del consumidor. En mi país, no sé si con acierto, tal vez sí, hemos dividido un poco las cosas. En donde tal vez hayamos adelantado un poco más, o si se quiere, hayamos dado el primer paso vacilante en la protección de estos intereses, es en la creación de una ley federal de protección al consumidor. Es una ley netamente mercantil. Abarca problemas mercantiles. Todos los demás problemas a que se refieren los intereses difusos, ecología, protección de flora y fauna, como veremos más tarde, están protegidos en otro tipo de leyes. Pero en estas leyes no hay esa especie de acción que pudiera tener particular para obligar a su auténtica aplicación. Queda en manos de las autoridades administrativas. Una segunda advertencia. Con toda conciencia, y si me equivoqué, suplico su indulgencia, no he querido referirme en mi trabajo absolutamente a ninguna legislación ni a un jurista extranjero. Voy a hablar exclusivamente de México porque consideré, repito, no sé si con acierto o con error, que lo mejor en un congreso de este tipo sería dar a conocer una experiencia que hasta hoy ha dado bastante buen resultado. Y aquí una confesión. Cuando se expidió la Ley Federal de Protección al Consumidor, un servidor fue contrario a ella. Nunca creí que tuviera el resultado que realmente ha tenido. He intervenido en muchos casos en la Procuraduría del Consumidor. He vivido personalmente la forma en que la Procuraduría trabaja. También esto lo veremos después. Dije antes que la ley es eminentemente mercantil, por eso su carácter federal. En México, nuestra federación significa que determinado tipo de materias legislativas está reservado al Poder Legislativo Federal. El resto de las materias se encuentra reservados a los poderes legislativos del Estado, de los estados. En Argentina, entiendo, se les llama provincias. La Constitución, en su artículo 73, fracción décima, establece claramente que el Estado federal, es decir, la nación mexicana, el Poder Legislativo Federal, empleamos indistintamente una u otra expresión, tiene facultades para legislar en materia de comercio, y con esas facultades se expidió esta ley. Es una ley bastante nueva, ya que entró en vigor el 5 de febrero de 1976. Decía que es una ley que se refiere al consumidor. Para la ley consumidor es, y leo, para los efectos de esta ley, por consumidor se entiende a quien contrata para su utilización, la adquisición, uso o disfrute de bienes o la prestación de un servicio. Dicho de otra manera y más simple, consumidor es aquel, para nuestra ley, que adquiere un bien para su utilización.
Y fijémonos en un detalle, dije utilización y no dije consumo final. El proveedor, por contra, son todas las personas físicas o morales que pueden ser comerciantes, industriales, prestadores de servicios, empresas de participación estatal, organismos descentralizados, órganos del Estado, en cuanto que desarrollen actividades de producción, distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios a consumidores. Brevemente, si por consumidor entendemos quien adquiere bienes para su utilización, por proveedor entiende nuestra ley quien los proporciona. Hay dos exclusiones importantes. No se considera en lo absoluto, a pesar de que se hable de prestación de servicios, a los servicios profesionales como incluidos dentro de la reglamentación de la ley. Tampoco el contrato de trabajo. Valía, aunque parezca inútil, hacer esa precisión, porque pudiera ocurrir, sobre todo para la profesión médica, que fuere llamado a la Procuraduría del Consumidor, un médico cualquiera, a responder de la falta de éxito de alguna intervención. Pero todo esto queda excluido totalmente de nuestra ley. Para hacerla más eficaz, la ley se autodeclara de orden público y afirma que sus preceptos, por lo que se refiere a los consumidores, son irrenunciables. Dicho de otra manera, son derechos que se le otorgan al consumidor, cualquiera que éste sea, y de los cuales no puede renunciar. Desde un punto de vista estrictamente civil, según nuestra legislación, cualquier acto que se realice en contra de las disposiciones de la ley es nulo de pleno derecho. La ley se originó como se ha originado toda esta inquietud acerca de los derechos difusos por las circunstancias de la masificación. En México, en pocos años, y para ceñirme exclusivamente a la capital, que no es más que un espejo de lo que ocurre en los estados, cuando yo nací, México, la ciudad, no llegaba al 1.000.000 de habitantes. Hoy México, zona metropolitana, tiene cerca de 17 millones de habitantes. Es decir, en unos cuantos años, México ha crecido desmesuradamente. Ha habido un fenómeno total de masificación. El consumo, además, se ha exagerado, por decirlo así. La publicidad cada día más penetrante, cada día dotada de mejores medios técnicos, frecuentemente engañosa, ha obligado a que el Estado trate de poner un coto, un hasta aquí, a todos aquellos que, con su situación, pueden engañar, pueden defraudar a las mayorías, a todos aquellos que no tienen medios de defenderse. No quiere decir que antes no los hubiera habido. Nuestro viejo derecho civil, a pesar de que no tenía la agilidad de las leyes actuales, sí contemplaba maneras de nulificar contratos, de rescindir contratos, de buscar de alguna forma el remedio a los males que causaba la publicidad engañosa, que causaba el abuso en las ventas, a través de la buena fe que debe presidir los contratos, la prohibición del dolo, el pago de daños y perjuicios, la resolución de los contratos por vicios ocultos, etc. Sin embargo, no dejo de reconocer que eran medios demasiado lentos, demasiado difíciles, que en un momento dado hacían, si no imposible, prácticamente desesperada la situación de acudir a la justicia ordinaria. Y sobre todo, el fenómeno se multiplica. No es
que le compra una casa B. Son los obreros del sindicato Juan que le compran la casa a la constructora Pedro. Es decir, fenómeno de masificación. Antiguamente la casa se hacía con cariño, ladrillo a ladrillo. Ahora las grandes constructoras las hacen en serie. Pero porque tienen compradores en serie. Entonces este fenómeno ha obligado a que el derecho, que busca justicia y equidad en las relaciones sociales, trate de remediar los abusos que se presentan. Porque efectivamente, si bien no son todos, debemos reconocer que hay proveedores que abusan, que hay proveedores que defraudan, que hay proveedores prepotentes, que se hacen contratos que son verdaderamente todo para el proveedor y nada para el comprador. Contratos que me recuerdan uno que le atribuyen en el siglo pasado a la Wells Fargo, cuando tenía que hacer los viajes en diligencia en el oeste americano, en que el que iba a contratar, que le iba a dar una mercadería de un lugar a otro, diríamos, de Denver a Phoenix, le entregaba la mercadería y pagaba el flete, pero no se daba cuenta que el contrato que firmaba la Wells Fargo solo se comprometía a una sola cosa: a tratar de llevar el paquete al lugar aquel. Claro, el que entregaba el paquete creía, de toda buena fe, que se lo iban a llevar. Lo cierto es que sí se la llevaban a pesar de todos los pesares, pero en el contrato las obligaciones, repito, eran simplemente que haría sus mejores esfuerzos para que el objeto se llevara de este lugar al otro lugar. Y en muchas ocasiones esos contratos de letra chiquita, ilegibles, estaban hechos así. Pero este es un lado de la medalla. El otro es que existen consumidores abusivos, que existen consumidores que no cumplen con lo que legítimamente se obligaron, que existen consumidores que, abusando de su debilidad, o por mejor decir, presentando como un escudo su debilidad, defraudan, dejan de pagar, dejan de cumplir. Así planteadas las cosas, pudiera pensarse que la ley de protección al consumidor iba a ser una ley en este sentido equitativa. Desgraciadamente no es así. En nuestra ley exclusivamente se protege al consumidor. Más aún, podemos decir que existe un postulado no escrito, ni en la ley, ni en la actuación de la Procuraduría. A priori, el consumidor es el débil, es el bueno, es el que merece ser protegido. A priori, el proveedor es el abusivo, es el prepotente, es el defraudador, es el que debe ser castigado. Eso repito, a priori. Cosa que se me hace, a mí en lo personal, uno de los errores, llamémoslo así, más notables dentro de nuestra ley. Dije antes que me iba a ceñir a la ley del consumidor, pero no quiero que este vuelo de pájaro que hacemos a la legislación mexicana no toque, no se vea a lo lejos otras leyes, otros aspectos de la protección a los intereses difusos están contemplados en diversas normas cuyo nombre voy a dar, rápidamente. Ley de normas, pesas y medidas, cuyo objetivo es establecer un sistema de normas general para todo el país, un sistema de pesas y medidas para todo el país, y que además, en la parte que nos interesa, implica la verificación, tanto antes de la venta como después de la venta, de todos los objetos que sirven para pesar o para medir cualquiera que ellos sean. Segundo, la Ley de Vías Generales de Comunicación, que permite al Estado la fijación de tarifas de transporte, cualquiera que sea el transporte, tanto carga como pasajeros, tanto transporte marítimo como transporte aéreo como transporte terrestre. La ley de invenciones y marcas a través de la protección de la patente y de la marca. La protección a la flora a través de la ley forestal. La protección a la casa a través de la legislación pertinente. La protección a los bienes de la cultura, monumentos, y recuerden que México tiene en ese terreno
mucho, sobre todo arqueológico, a través de la Ley de Protección de Monumentos, la Ley de Radio y Televisión, que prohíbe la publicidad engañosa, que prohíbe la publicidad a determinadas horas de bebidas alcohólicas, la Ley de Atribuciones al Ejecutivo en materia económica, que le permite fijar precios prácticamente a todos los productos del país, el Código Sanitario, que se refiere a la regulación de alimentos, bebidas, medicinas, productos de belleza, protección del medio ambiente en parte, reglamentación de la protección al medio ambiente. Es decir, hasta cierto punto, a través de diversas leyes, se cubre todo el campo que pudieran llamar de los intereses difusos, o si no, una buena parte de ello. Aun cuando, debo decir, la intervención del ciudadano común y corriente en estas leyes es bastante relativa, salvo la denuncia a las autoridades respecto de alguna violación de estas leyes. Ahora, respecto a la ley del consumidor, dije ya que se había que había entrado en vigor el 5 de febrero de 1976. Consta hoy de 13 capítulos y 99 artículos. Es, en mi concepto, un ordenamiento hecho tal vez un poco al vapor. Le falta, repito, en mi concepto, más reflexión, más cuidado. Siempre he creído que las obras hay que hacerlas con algo de tiempo, para darle al tiempo la posibilidad de que las madure, que las cosas hechas deprisa no salen todo lo bien que uno deseara. Mi impresión personal respecto a esta ley es que fue hecho tal vez demasiado deprisa. De ahí cierta falta de técnica, cierta falta de orden lógico. Debo, para poder seguir mi exposición, decirles que, aunque se trata de un Congreso de Derecho Procesal, para ser completo, haré referencias a ciertas normas que se refieren a la parte sustantiva. Y aquí tenemos que la ley dispone que la publicidad, primer capítulo que trata, debe ser veraz, en español, de acuerdo con la ley de normas y medidas. Prohíbe expresamente la utilización en los productos mercantiles la leyenda exportación o producto para exportación, a fin de que no se crea que existen dos calidades, una para la exportación, otra para el consumo interno. Las palabras garantía, garantizado o cualquiera similar solo pueden ser empleadas si efectivamente existe una garantía escrita de parte del proveedor. Garantía que, a través del medio que adelante me referiré, se hace eficaz. Las ventas, los proveedores deben hacerlas sin condiciones. Frecuentemente, no sé si en Argentina ocurre, en mi patria sí, si iba una persona a comprar, por dar un ejemplo, 1 kilo de azúcar, producto que en ocasiones es escaseado bastante, y le decían, sí, te vendo 1 kilo de azúcar siempre y cuando me compres esto o aquello, productos de más difícil venta. Ahora eso está prohibido. Las ofertas, los descuentos que hagan los comerciantes, tanto los pequeños como los grandes, deben ser reales y siempre están vigilados. Si van a ofrecer un producto además del que se compre por el hecho de comprarlo, deben decir que hay tantos miles o tantos cientos de productos para hacer frente a esa oferta. El descuento debe ser eso, un descuento real. En cuanto a las operaciones a crédito, se modifican en algún aspecto profundamente las reglas de los contratos, tanto civiles como mercantiles. En primer lugar, y esto es muy importante, en las ventas a crédito o a plazos, el consumidor siempre tiene el derecho de pagar anticipadamente con reducción de intereses, derogándose así la regla de los contratos mercantiles de que lo pactado es lo que hay que cumplir. La regla de que el término que está es para cumplirlo, que no se puede ni anticipar ni prorrogar, salvo, claro está, convenio interpar. Aquí no. En el momento, es decir, el consumidor en una venta a crédito siempre tiene la facultad de pagar anticipadamente y siempre con reducción de intereses.
y además exige la ley que en los contratos relativos esta cláusula se inserte. Por otra parte, cuando existe mora de parte del consumidor en este tipo de contratos y ha pagado ya más del 50%, no puede pedírsele a él la rescisión, porque él puede optar entre el pago total o la rescisión, pero él, no el proveedor. En las rescisiones, la regla general de nuestro Código Civil es la que se observa, con dos salvedades. Si bien hay devolución de las cosas mutuamente recibidas y dadas, el consumidor que ha pagado debe recibir por lo que ha pagado un interés que nunca será inferior a los intereses pactados en el contrato. Segunda cuestión, la renta e indemnización que se le debe pagar al proveedor por haber entregado la cosa, por el uso de la cosa, no puede pactarse anticipadamente. Se debe fijar en el momento de la rescisión, sea voluntariamente, sea por decisión judicial o administrativa. Todo esto tiene como medio para hacerse cumplir un organismo que se creó por esta ley que se llama la Procuraduría Federal del Consumidor, cuyas funciones son muy vastas y que, debo repetir, ha sido bastante eficaz. Desde luego, a la pregunta que hacía el doctor Vázquez Rossi, ¿quién tiene el interés para representar? ¿Quién es el titular de la acción? Yo contesto, en México, la Procuraduría del Consumidor, que tiene facultades para representar a los consumidores ante toda clase de autoridades, sin mandato específico cuando represente a la población en general o a una parte de ella, y con un mandato cuando un consumidor le encomiende un asunto concreto, siempre que la solución de su asunto llegue a trascender a los intereses colectivos. Denunciar los casos de violaciones de precios, prácticas monopólicas, delitos, conciliar las diferencias entre productores y consumidores y, en su caso, ser árbitro entre ellos si es designado para ello por las partes. Estudiar y proponer las medidas encaminadas a la protección del consumidor. Y facultad muy importante, autorizar los contratos de adhesión a fin de que en estos no se establezcan prestaciones desproporcionadas o inequitativas a cargo de los consumidores, así como autorizar los contratos hechos unilateralmente por los proveedores sin que el consumidor tenga posibilidad de discutirlos. Dos cosas nada más voy a tratar de esto. Primero, toda queja que tenga un consumidor, antes de ocurrir a los tribunales judiciales, debe acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, que sigue a grosso modo este procedimiento. Recibe la queja, que puede ser incluso telefónica, manda citar al proveedor, que debe presentar un informe escrito, y en una o más audiencias se procura la conciliación entre las partes. Para conminar al proveedor a asistir, la Procuraduría tiene medios fortísimos, multas, puede llegar inclusive a la clausura del negocio comercial. Normalmente, en una mayoría muy significativa de casos, esto se arregla en conciliación. Si las partes no se concilian, puede suceder cualquiera de dos cosas: o que designen la propia Procuraduría como árbitro, y en ese caso el procedimiento es más o menos el normal: demanda, contestación, pruebas, periodo de desahogo de pruebas, alegatos y laudo, o pueden acudir directamente a tribunales. Pero repito, el acudir a la Procuraduría del Consumidor es obligatorio para el consumidor. El proveedor, a quien no le pagan, debe acudir a tribunales ordinarios en forma normal. Muy importante también es la facultad que tiene la Procuraduría para que todos los contratos de adhesión o todos aquellos contratos mercantiles que el proveedor haya hecho por sí mismo, sin intervención o sin posibilidad de que el consumidor discuta, deben ser previamente aprobados por la Procuraduría. De hecho, en los pocos años que la Procuraduría ha sido, repito, bastante eficaz. Solo ya para terminar,
citaré unos datos estadísticos que me proporcionaron en la propia Procuraduría. En los primeros 6 años de existencia, había conocido de 3.011.000 casos, que se referían a grosso modo a compra de casa-habitación, a compra de condominios, a aparatos electrodomésticos, a vehículos automotores, a reparación de electrodomésticos, a talleres automotrices, por aumento de precios, incumplimiento de los términos en el contrato, cobros indebidos. Creo que esto solo basta para ver que ha sido eficaz. Y yo tengo que confesar una vez más que soy un converso. Nunca creí que fuera tan eficaz. Espero que la Procuraduría siga siendo igualmente eficaz y que esos defectos que yo los llevo ahora a la ley sean corregidos posteriormente para que sean ya una ley cada día más perfecta. Señores, he querido darles a vista de pájaro algo de lo que se ha hecho en mi patria. Y no he visto mucho como es toda la facultad de la Procuraduría en materia de formación de comités de consumidores o de asociaciones de consumidores, defensa de los consumidores ante los tribunales o ante otras autoridades administrativas, que sería muy interesante.